visita acá en la mañana de la 95, en esta mañana de martes. Sí, claro, lo hacemos junto a nuestros amigos de Mercado Misón, en la esquina de Miggins y Güemes. Te esperamos como siempre con todo en frutería, carnicería, verdulería. Recordá que también hacemos el reparto a domicilio. Comunicate al 2494-480202. Con la atención de Luisinho, que le mandamos un beso grande, Mercado Misón presenta ahora a nuestro siguiente invitado. Bueno, decíamos que se viene una importante actividad cultural, tendrá en la Casa del Teatro, perdón, este día martes, hoy en Ayacucho, porque bueno, se presenta un documental que tiene que ver con una historia de Argentina, una historia que ha sucedido más precisamente en la ciudad de La Plata, y vamos a recibir a Pedro Benito, justamente que es director de este documental, que se llama Un Solo Latido, un documental sobre Luisa Corica, Luisa Corica, y vamos a hablar con Pedro. Pedro, bienvenido, te da un gusto recibirte cuando andamos. Buenos días, un gusto para mí estar acá presente en la radio con ustedes. A ver, ahí estamos. Vamos a acomodar. Perdón, ahí está. Ahora sí, Pedro, bienvenido, un gusto. Un buen día, un gusto para mí estar acá con ustedes compartiendo esta mañana hermosa acá en Ayacucho en la radio. Bueno. Contanos un poquito cómo surge primero, bueno, un poco la posibilidad de estar hoy en Ayacucho, en la Casa del Teatro, bueno, sabemos que sos de Ayacucho, ¿eh? Sí, la invitación surge por las relaciones que uno tiene sociales, de amistad. Claro. Surgió a partir, bueno, de mi amigo Raúl Aramberri, que un poco fue quien me terminó de motivar para poder presentarla, y a través de Bernarda Domínguez pudimos concretar ahí la presentación en la esquina del teatro, que para mí es la vieja esquina. Claro. Así que es un honor estar presentando hoy a las 19 en Ayacucho, en la Casa del Teatro, Un Solo Latido. Exactamente. Bien. Bueno, ¿de qué se trata, no? Un poco Un Solo Latido, ¿cuál es la historia que cuenta este documental, no? Bien, un poco lo que adelantabas, esta historia está situada en el año 74, en particular, años 74 y 75, en la ciudad de La Plata. El contexto histórico tiene que ver con lo que se denomina el terrorismo de Estado previo al golpe, previo a la dictadura del 24 de marzo del 76, donde se cometieron muchos crímenes en toda la Argentina, ¿sí? Lo que comúnmente se conoce como los crímenes cometidos por la AAA bajo el gobierno de Isabel Perón. En realidad ahí lo que surge con el conocimiento histórico a lo largo de los años, que en su momento se conocía, en realidad son la acción de grupos de ultraderecha locales, digamos. En este caso de quienes cometen los crímenes en La Plata, que va a ser el mismo grupo que va a actuar en Mar del Plata y Bahía Blanca, que es la CNU, Concentración Nacional Universitaria, ¿no? Un grupo de ideología de extrema derecha que viene del peronismo. Su intelectual originario es una persona que se forma en el nacionalismo de los años 30 y tiene su devenir y construye como una ideología extrema a derecha, anticomunista, reaccionaria, y en los años 70, donde surge una corriente de izquierda dentro del peronismo revolucionario, van a llevar a cabo acciones criminales sobre trabajadores, sobre estudiantes, ¿no? Cometiendo decenas de crímenes, tanto en La Plata como en Mar del Plata y en Bahía Blanca, en particular esta organización. Ese es el marco histórico del relato que nosotros construimos en la película, que es la historia de Luisa Corica, que es una mujer, llamémosle, anónima, no es una dirigente, una figura que más allá del ámbito familiar o lo que ha trabajado en la memoria de su hija, no es una figura conocida. Ella era una trabajadora, mujer, con 3 hijos, separada, que trabajaba en el hipódromo de La Plata y fue víctima del accionar de esta organización parapolicial CNU. El blanco de ella, digamos, era una activista, se había organizado gremialmente, y en un momento, en el año 74, este grupo, a través del gobernador Calabró, de la provincia de Buenos Aires, que accede al poder en el año 74, ingresa como trabajadores parte de este grupo, de esta patota, y empiezan a perseguir y a reprimir a los trabajadores del hipódromo de La Plata. En total, en tanto como trabajadores y familiares, cometen 10 crímenes en el hipódromo, ¿sí? Bueno, no, a lo largo del 74 hasta febrero del 76, sí.
Todo contra este grupo de trabajadores. Era la mayoría de activistas sindicales de distintos agrupamientos. Ellos ingresan porque el hipódromo era un lugar muy sensible de la recaudación, Sí, claro. lo que se le denomina la caja en la política. El Claro. gobernador Calabró le interesaba controlar la caja y que no haya conflictos gremiales, que no haya problemas. Claro. En ese marco ingresan como trabajadores miembros del CNU, que también ingresan en otros lugares como el Ministerio de Economía, Obras Públicas, como celadores, los que eran los preceptores en los colegios de la universidad, para controlar todo el movimiento político que había en esos años en la ciudad de La Plata. En ese marco, bueno, se produce el secuestro y asesinato de esta mujer. Y bueno, para contar esa época nosotros elegimos contar esta historia, que tiene sus rasgos singulares también, Luisa. Sí. Yo te decía, era una mujer, madre de 3 hijos, separada, de algún modo la tomamos como un símbolo o de esa generación, de esas mujeres, ¿no? Que rompen con las tradiciones anteriores. Y ella tuvo en su vida personal cierto desarrollo de actividades artísticas. Ella dejó una obra poética y también desarrolló algunos papeles, pequeños papeles como actriz. Entre ellos participó en la película Boquitas Pintadas de Torre Nilsson, Sí. que fue una película del año 74, muy importante. Torre Nilsson era un director de cine muy importante en la Argentina. Claro. Bueno, es decir, ciertos rasgos de la persona, para nosotros, entre comillas, claro, como personaje Claro. de ser narrado, elegimos la vida de Luisa para contar esta historia. Luisa de La Plata era. Luisa es una mujer nacida en La Plata, hijo de un italiano carpintero, Ajá. una mujer Una de clase típica, media, platense. típica, nacida en los años finales de los 40, mediados de los 40, que llega al año 74 con 30 años, estudiaba filosofía, trabajaba, una chica que se recibió de grande en la escuela nocturna. Bueno, esas características tiene Claro. Luisa. Pedro, te pregunto por la reconstrucción de esa época. Además de ser es un documental, claro, que digo, pero ¿qué recursos en cuanto a lo visual utilizaron? Se recreó aquella época, porque La Plata es una ciudad que tiene como esa cosa nostálgica de poder reconstruir un poco, incluso el hipódromo, ¿no? Tiene como esas construcciones viejas, Claro, antiguas y antiguas, demás, que claro. claro, uno puede situar y entender, es acá y es como, no parece algo alejado. Pero te pregunto por eso, por los recursos quizás visuales o lo más técnico dentro del Sí, documental, sí. que también para vos debe ser también lindo trabajar en el sentido de todo suma y es experiencia. Así es tal cual lo decís. Es decir, es un documental, es una expresión artística, yo di el contexto, pero no es un texto esto, es una búsqueda de la expresión, haber elegido expresarlo a través de, contar esta historia a través de un audiovisual que tiene sus códigos, que son códigos estéticos, narrativos, y que la película tiene que fluir y tiene que gustar. Y siempre el hipódromo, cuando yo comencé con las investigaciones sobre esto, siempre el hipódromo me generó la fantasía de contar algo a nivel cinematográfico, por lo que significa como esos lugares que son un mundo en sí mismo. Sí, tal cual. Y el hipódromo de La Plata tiene una larga historia, digamos, está fundado junto con la ciudad prácticamente, y el hipódromo era el lugar de mayor recreación de las clases populares, incluso era más popular que el fútbol. Y eso es muy fuerte cuando uno va hoy al hipódromo, donde esa actividad decayó mucho por varias razones, digamos, entre ellas puede ser que existen otras alternativas de apuesta, que antes era la única, pero uno va al hipódromo y se encuentra tribunas quizá más importantes y más grandes que las canchas que tienen hoy de estudiantes y de gimnasia. Sí. No sé si lo conoces. No. Es monumental. Son tribunas monumentales y está vacío, entonces son esos lugares que generan como... Claro, como está fuera de tiempo también, tiene esa cosa muy encantadora. Las carreras se siguen corriendo, es decir, es una actividad 3 días a la semana. De hecho, yo a partir de la investigación de esto, me agarró de algún modo de vez en cuando los domingos ir, de estar en ese lugar, digamos, todo el mundo del jockey, del caballo, bueno, tiene ese encanto. Claro. Particularmente esa época, ¿te llamó la atención por algo particular? Digo, ¿por qué buscar esa historia? Y porque, como decíamos, por ahí fuera del micrófono hablado, no hay miles de historias para contar ese tipo de situaciones lamentablemente ocurridas en Argentina. Lo previo al golpe, digamos, claro. Sí, es una serie de causalidades, casualidades. Yo, en concreto, yo trabajo en el Archivo Provincial de la Memoria, hace 20 años soy trabajador de eso. Y ¿Sos profesor de historia? Yo soy profesor de historia.
y trabajo en la investigación de delitos de lesa humanidad. Claro. Y hay causas abiertas donde nos pidieron información sobre crímenes víctimas cometidos por la CNU de La Plata. Ajá. Y era un tema que, bueno, hoy hablábamos en la previa, es tan grande el tema de la dictadura Sí. que nunca, yo lo tenía, lo de la CNU, pero me puse como sistemáticamente a abordarlo. Claro. Y en particular, bueno, hicimos algunos aportes a causas judiciales con respecto al hipódromo. Y yo siempre digo que de algún modo es la frustración, de algún modo jurídica. La causa tiene 13 años de instrucción, no avanzó. ¿Y qué hacer con todo esto que uno absorbe, ¿no? de información y en qué transformarlo? Y digamos, puntualmente surge de ahí. Pero a su vez, digo, es a lo largo de muchos años. Recién hablábamos, por ejemplo, en la ciudad de Ayacucho, la familia Videla, digamos, sufrió de Mar del Plata el accionar de la CNU en un hecho trascendente, que es el padre Videla y sus 2 hijos. Exacto. Bueno, uno, digamos, es parte de toda una historia que uno va tomando y van quedando, y de algún modo, bueno, es transformar eso y poder contarlo. Claro. Y es Y un además, periodo sí, más complejo, porque claro, el 24 de marzo del 76 muchas veces, por supuesto que tiene su peso y su razón. El quiebre del 24 pues son las Fuerzas Armadas tomando el control del Estado y todo lo que ya sabemos y reiteramos y seguiremos reiterando. Pero el periodo previo, a causa de la efeméride, muchas veces parece como mágica, que las cosas empiezan de un día para otro. sí, claro. Y el periodo previo, que es más complejo, es una memoria más compleja porque tiene que ver con el tercer gobierno peronista, con las particularidades que tuvo el gobierno de Isabel, con las desavenencias que hubo al interior del peronismo, con la frustración para muchos sectores del retorno de Perón. Es decir, son años muy complejos que esa complejidad y esa dificultad de abordarlo hace que, bueno, muchas veces se haya dejado de lado. Los últimos años ha habido bastante, bueno, por lo menos en el campo académico, bastante investigación. Claro. Sí, sí. De hecho, yo ahora justo estaba leyendo el libro de Juan Landó, un chico de Mar del Plata, que trabaja sobre la CNU de Mar del Plata y Bahía Blanca, por poner un ejemplo, ¿no? Se utiliza mucho, porque digo, claro, es cierto que hay un abordaje, o que hubo durante mucho tiempo un abordaje a partir del 24 de marzo del 76, pero todo esto de que también genera ciertas contradicciones, porque es verdad, claro. Es una época de contradicciones, incluso no solo para el movimiento peronista, sino también, sobre todo para el movimiento peronista, pero también para la sociedad. Por supuesto. Absolutamente. Te pregunto por esto de las microhistorias, vos que sos justamente profe, si en estos casos también como recurso está bueno esto de la microhistoria, ¿no? De una historia particular, poder contextualizar todo una época. Es así. ¿No? Porque digo, escribir sobre tal cosa, dirigir sobre... Sí, claro, es una época que además es una historia, primero reciente, es decir, que hay archivos desde lo audiovisual, digo, personalidades, personajes y testimonios reales, pero la microhistoria es eso, ¿no? Desde una sola persona, como vos decís, ¿por qué Luisa justamente, ¿no? ¿Por qué ella, esta mujer, para retratar todo un periodo, ¿no? Fue un desafío y para mí un aprendizaje, y eso lo pude terminar de construir gracias a las personas que me rodeé, que fueron compañeros, amigos, que se sumaron al proyecto, en particular Mariano Colalongo, un compañero de La Plata, y Charo Farías, que es de Ayacucho, con quienes yo tenía más la investigación, la idea, bien claro qué quería hacer a nivel, digamos, de contexto histórico, y ellos contribuyeron mucho a la construcción del guión, donde la decisión en un punto fue, bueno, hay que tomar una historia para contar el resto, tal cual lo decís. Que fue una decisión difícil para mí, en el sentido que mi vicio o mi formación de historia, que uno quiere contar todo, contextualizar, y también una decisión, si se quiere, ética, moral, política, decir, bueno, ¿por qué esta víctima y no otra? Es una decisión que a uno le gustaría que cada historia sea contada y merece ser contada en su peso. Bueno, después opera las posibilidades de contar una historia. Y en este caso, la decisión de tomar a Luisa también tuvo que ver con el encuentro con Andrea, su hija, persona a la cual yo no conocía. Yo tenía la idea de contar la historia de esa persona. Ella tenía 3 hijas. Ella tiene 3 hijos. 3 hijos. ¿Sí? Andrea, Cristian y Ariel.
yo conozco a Andrea, no la conocía, es decir, la fui a buscar para el documental, y también es con qué te encontrás. Claro, Porque uno tiene una idea previa, sí, sí, primero sí. que o te golpeo la puerta y digo, mira, que yo quiero contar tu historia. Bueno, Claro, asumir eso, y me encontré con una persona maravillosa, y eso fue un parteaguas. claro. Y eso se ve reflejado en la película. Andrea es una persona maravillosa que viene trabajando con la historia de la madre, y eso posibilitó que, fundamentalmente, que tomemos también a la historia de Luisa, ¿no? A través del relato de ella, y nos abrió la posibilidad de hacer un relato coral, digamos, de personas que estuvieron en la vida de Luisa, y bueno, y el resultado fue es este documental. Para, a ver, no, sin intención de espoliar el documental de esta tarde, digo, pero ¿hacia dónde enfocás? ¿Hacia el hecho puntual? ¿Hacia la historia de ella? ¿Hacia el posterior? Digo, Hacia todo, digamos. Todo. El documental a mí me gusta pensarlo como una mamushka, ¿viste? Claro, sí, Que va re. tiene varios relatos adentro, que abarcan todos los aspectos que hemos trabajado, digamos. Y no es un reportaje, no es un testimonial, digamos, tiene una intención, y hemos tenido respuestas positivas, porque bueno, uno elabora la película y hasta que no la muestra, y hemos tenido Por muy buena supuesto. recepción en ese sentido. Han destacado mucho la narración, Claro. el cruce de la macrohistoria con la pequeña historia, la fluidez del relato. Así que los invito a todos, a todas, a que se acerquen y puedan disfrutarla hoy. Hoy retamos 12-19 horas en la Casa del Teatro. La Casa del Teatro, en lo Ahí que está Pedro era... Benito, ayacuchense, Sí, historiador. que Pedro Sí. recordaba que ahí era la La vieja esquina. la vieja esquina. Claro, La vieja momento esquina. de juventud, hace Sí, unos sí, años por atrás. supuesto. Hace unos años Pero bueno, interesante. Después Ouija, ¿sabes? Yo soy de Interesante. la época de Ouija, pero bueno. Yo también. El cogote de la jirafa. El combate de la jirafa, ahí sí, está. Pero bueno, como todo, a veces hay cuestiones, ¿no? De la historia y de la vida y bla, que bueno, a veces tienen sentido y no, pero digo, también hablar sobre esto en un contexto de negacionismo absoluto, ¿no? De un aparato estatal que niega todo lo que ocurrió, tanto durante la dictadura como lo previo, y se minimiza y no se tiene en cuenta que hay personas atrás de cada Familia, historia y historias, familias. exacto, tal cual. Me parece también súper valorable. Sí. Para nosotros que digo que nos gusta y demás, pero también digo para las nuevas generaciones también, ¿no? Claro, Como sí. entender que esto ocurrió. No, y un poco lo que dice, perdón, te interrumpo, un poquito lo que dice Pedro, a ver, estos hechos que por ahí uno dice, bueno, ¿cómo se desató en el 76? Obvio. La dictadura, hay un previo, ¿no? Una historia previa que pasó también. Si no, no se entienden las cosas que pasan, ¿no? Por eso está bueno, desde el punto de vista historiador, digo, también desde el punto de vista social, cómo se desencadena la violencia que se generó el 24 de marzo del 76. Un previo que también venía pasando, y como dice Jasmine, historia de familias, personas, historia humana, digo, personas que tenían trabajo, que estaban cumpliendo una función sindical, una función laboral, demás, con hijos, ¿no? Bueno, mira, durísimo, la verdad. Está bueno. Sí, así que bueno, invitamos, yo voy a tratar de ir también, a las 19 horas 19 entonces, horas. Un Solo Latido, Casa del Teatro. Pedro Benito, muchas gracias por venir, un placer escucharte. No, muchísimas gracias a ustedes. Para mí es un honor, un placer estar acá. Así que hoy los espero a las 19 y vemos la película, y después podemos charlar. Y saludamos a Seguir Raulito, charlando. que es un amigo. Por supuesto. Raúl hizo la producción de esto, muy bien, Sí, señor Raúl. sí. Trabajando. Y a Muy todos bien, mis Raúl. amigos acá de Ayacucho. Muy bien, muy bien. Pedro, un gusto. Y bueno, cualquier cosita vamos a disposición también, por supuesto, difundir alguna otra investigación o trabajo que haga de allí, de hablar acá. Muchísimas gracias. Dale, Pedro, muchas gracias. Pedro Bonito, entonces, mañana a la radio, vamos a hacer nosotros 10:53, breve pausita, tenemos más visitas.